Mire, muy buenos días, presidente, comisionado, público presente. Nosotros nos vamos a referir específicamente al veto presidencial porque es necesario que la ciudadanía y los colegas diputados entiendan que el mandato constitucional no está ceñido a un solo artículo y una sola expresión. Yo estoy un poco avergonzado de la redacción del veto que el señor presidente emitió a la Asamblea, porque el que redactó esto no merece que le permitan suscribir un documento más en el resto de su ejercicio profesional. ¿Cómo es posible que vaya a vetar un artículo llevándose de calle, olvidándose del artículo 154, que dice que los diputados no somos responsables por lo que digamos en el Pleno, por lo que votemos en el Pleno, porque lo que hagamos en el ejercicio de nuestra condición de diputados? Son muy importantes, porque no hay sentido entonces para que nosotros seamos diputados si vamos a ser unos meros mandaderos de un partido político. Y máxime cuando estamos en un Estado de Derecho. Presidente, yo espero, el diputado Hernán Delgado y yo, que somos los únicos miembros de Cambio Democrático, nos vamos a abstener de suscribir el informe de comisión, porque no lo compartimos en lo más mínimo. Pero en el caso mío personal, no sé si Hernán Delgado, yo solo no es que no lo comparto, sino que lo rechazo enfáticamente. Mire, yo soy formado en el derecho. La toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789, que dio origen a la Revolución Francesa, le quitó al soberano el poder de decir tú sí y tú no. Vino la Revolución Francesa y se dieron las garantías parlamentarias. Pero nosotros no podemos ser un parlamento eunuco, genuflexo ante lo que nos diga otra persona, como es el caso en el caso nuestro de los de Cambio Democrático, de lo que diga el presidente del partido, ajeno a la sensibilidad social de lo que él debe representar. Y yo le digo, presidente, y le pido que ponga mucha atención en lo que le voy a decir, la Revolución Francesa nutrió de sapiencia jurídica a las demás legislaciones. Tanto es así que la Constitución Española de Cádiz, años posteriores, también adoptó este principio, la garantía parlamentaria, para que ese poder soberano que ejercía en forma omnímoda el rey no se le impusiera a nosotros los parlamentarios. Entonces, hoy nos estamos cruzando ahora sí estamos diciendo que venga cualquiera, en este caso vuelvo a ubicarlo para que no haya malos entendidos, en el presidente de Cambio Democrático a decirnos lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Eso no se puede aceptar. Además, ustedes, los miembros de PRD, pecan de ingenuos, porque cuando uno está en gobierno, tiene que legislar para cuando esté en oposición. Y cuando nosotros estemos en gobierno, le aplicaríamos esto mismo para que ustedes sean entonces revocados del mandato que el pueblo le dio. El artículo 154, si aquí se hubiera mencionado, yo hubiese votado a favor de este informe de comisión, presidente. Yo quiero que me digan por qué nosotros no mencionamos el artículo 154. Rupilio lo conoce. El diputado Carles lo conoce, la licenciada Sara lo conoce, Corina, todos conocemos el artículo 154. Entonces, somos eunucos, genuflexos, ausencios de testículos, pues. ¿Cómo vamos a permitir que para lo que nos escogió el pueblo, nosotros vamos a decir, no vamos a ejercer nada que no sea mandado por un presidente de un partido político? Es más, yo me recuerdo, y lo dice el presidente Cortizo, por eso que digo que él no debe permitir que el que le escribió este informe siga escribiendo algo. Él cita a Roberto Arosemena, y Roberto Arosemena era miembro de la Comisión Revisora Constitucional de 1982, y le dice a Juan Diego, y le dice a Gabriel Silva y a los otros diputados independientes, que ellos no pueden ser diputados, porque cito a Roberto Arosemena. Permítame, presidente, dice así: no podemos hacer que se constituya un órgano que es un órgano de control político, como la Asamblea Legislativa, nosotros, en base a individualidades y no en base a partidos políticos. O sea que en la Comisión Revisora Constitucional, todavía en ese entonces, en 1982, influenciada por el poder económico y de los soberanos, querían impedir que una persona individualmente corriese. Eso ya se enmendó, pero están retrocediendo a tratar de maniatarnos a nosotros como diputados y que no podamos ejercer para lo que fuimos electos. Mire, esta conversación no tiene ninguna finalidad de objetar lo que malamente ha dicho ese informe de comisión que ha leído Rupilio. Pero sí tenemos que dejar en claro que somos independientemente diputados de la nación electos por el voto popular.
y que Panamá, suscriptora en el artículo 4 de la Constitución Política de los convenios internacionales, tiene que acatar los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha sido reiterativa, de más de 14 fallos, en decir que el funcionario electo popularmente no se le puede revocar su mandato si no es por el mismo elector que lo escogió, excepto casos penales o flagrantes en donde haya sido condenado y que la condena penal esté en firme. Pero nada de eso lo dicen los informes de este mal escrito de objeción que ha presentado el presidente Cortizo. Entonces, aquí tenemos casos. En Colombia es el de Gustavo Petro, es el candidato con mayor fuerza en Colombia, cuando era alcalde de Bogotá, que lo trataron de remover de su cargo, y en todas las instancias judiciales que acudió en Colombia le mantuvieron la revocatoria de su mandato. Acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se dijo lo que yo acabo de expresar, ¿no? Que todo aquel que es electo por votación popular, como somos nosotros, solamente podemos ser revocados de nuestro mandato por nuestros propios electores. Y el artículo 154 de la Constitución, que se niegan a mencionarlo aquí, dice eso. El diputado no es responsable por lo que emita en el ejercicio de su cargo, ni por lo que diga. Eso es la inmunidad parlamentaria. Y ese es un principio que ustedes deben estar aferrados a él y defenderlo. Yo me sorprendo, ni justifico cómo lo están defendiendo entonces. Y en Panamá, el caso más grande que se ha dado una condena económica se dio también en la Corte Interamericana, pero fue nutrido por un fallo de Panamá, de la misma Corte Suprema de Panamá, en el caso de Ricardo Vaina, y más cuando representando el CITIRRE fueron condenados porque se violó el debido proceso y que se obligó la Corte Suprema de Panamá a que el Estado fuera restituyéndole los derechos a esos trabajadores. ¿Por qué lo traigo a colación en esto? Porque fue un caso en el cual se mezcla el ejercicio electoral con el ejercicio judicial. En el caso que nos ocupa a nosotros, no hay ninguna diferencia, Mayín. Nosotros fuimos escogidos para representar al pueblo. Nosotros no fuimos escogidos para representar a Rómulo Ruz. Y entonces, nosotros hemos ejercido nuestro poder, nosotros nos hemos acogido al artículo 154 de la Constitución, y aquí alegremente se nos quiere decir que no se puede entonces ir en contra de eso, y fallan en base a 3 artículos que no tienen que ver con el contenido categórico, mandatorio, que no admite discusión ni mala interpretación alguna del artículo 154, presidente Castillo. Yo no le doy vuelta y vuelta y no puedo entender cómo nosotros podemos ponernos una venda en los ojos para negar lo que la Constitución nos está diciendo. Estamos violando la Constitución desde el momento en que permitimos que una legislación que nosotros estamos imponiendo se nos diga que es inexequible. Bueno, vamos a votarla y vamos a que consigamos los 47 votos y que la Corte nos diga si es inexequible en verdad o no. Pero no podemos venir de buena a primera a entregar la bandera de la justicia y de la constitucionalidad, nuestra inmunidad parlamentaria, de buenas a primeras. Cualquier decisión que los que estamos aquí adopten ahora, si no es consecuente con lo que en su momento votó el Pleno, es renunciar a la garantía parlamentaria, es entregar el mandato que nos confirió el pueblo, nuestros electores. Eso no es negociable. Por lo menos en Cambio Democrático, en los 15 diputados de Cambio Democrático, no es negociable. Nosotros somos consecuentes con la responsabilidad que el pueblo nos ha dado. Somos consecuentes con nuestros principios y no nos doblegamos, no somos genuflexos y no vamos a entregarnos por un capricho, pues. Ahora quieren que por esos manejos políticos haya un imperio del partido político, que el partido político ha resucitado al soberano y el soberano es el que se va a parar para decir el colega no tiene derecho a hacer esto, vaya y haga lo otro. No, presidente Castillo. Vamos a que se admita nuestro veto. Nosotros no podemos decir, como dice ese informe, que está firmado por usted nada más, que están admitiendo el veto presidencial, la objeción del presidente. ¿Cómo vamos a pretender siquiera que vamos a adoptar, cómo vamos a ser consecuentes con eso? Que viola, pero frontalmente, todos los derechos habido y por haber de nosotros los diputados. Tenemos que defender nuestra garantía parlamentaria. Nosotros no podemos claudicar con ella, no la podemos transar, no la podemos negociar, no la podemos ceder, no la podemos endilgar a otras personas.
es un derecho que tenemos, pero ese derecho implica una obligación, ser verdaderamente consecuentes con el mandato popular de nuestros electores, que son los únicos que nos pueden revocar el mandato. Es más, Panamá es el único país que habla de que partidos políticos puedan revocar. Hay un par de partidos de regiones en África que también lo tienen, pero en los países que supuestamente somos civilizados, Panamá es el único que tiene una insinuación de que un partido político nos pueda revocar el mandato. Y como Hernán y yo hemos decidido, no nos lo van a poder revocar porque no han cumplido con ninguna de los procesos que hay, y se debe cumplir con el debido proceso. Pero el problema no es ese, porque tranquilo estamos de que no va a darse eso, sino es la imagen que vendemos. El que lo está viendo del otro lado dice, a esta gente, donde le asoman así, le insinúan una correa, un látigo, van corriendo a entregarse. No. Esto no puede darse, presidente Castillo, colegas diputados. Nosotros tenemos que ser consecuentes con los mandamientos de la Constitución Política de Panamá, a la cual juramos servir, cumplir y respetar. Y el artículo 154... lo dice mandatoriamente. Es más, si alguien me dice a mí que el artículo 154 o no existe o no dice lo que dice, entonces yo voy a votar a favor. Pero es que eso existe y es un mandato no nacido de Panamá. Ya yo le dije, desde que vino la Revolución Francesa en 1789, desde que se constituyó la Constitución Española de Cádiz, todos han sido constantes en decir que el soberano ya no es el que va a enmendar ni mandar, sino va a ser el electorado. Y que ese electorado está representado por los parlamentarios. Nosotros somos los parlamentarios. Nosotros somos los que detentamos ese poder. Y en esa consecuencia, nosotros no apoyamos, no avalamos, no respaldamos, rechazamos ese informe de comisión que admite un supuesto veto, como yo dije, que aquí está escribiendo una persona y cita a Roberto Arosemena, que quiere acabar con los independientes, que dice que solamente pueden llegar a la asamblea los partidos políticos. Si ya eso pasó, la ley es mutante, se cambia y se adapta a las circunstancias, a las vivencias, a los cambios del mundo. Y hoy en día no se le puede venir a discutir a un diputado esa condición del artículo 54. Esto me tiene a mí atónito. ¿Cómo es posible que vayan a desconocer un artículo tan mandatorio, tan claro, tan hilvanado en 2 líneas? Porque el mejor discurso que ha habido en la historia del mundo es el discurso de Abraham Lincoln de Gettysburg. Y fue un discurso pequeño de 6-7 minutos, sin hablar parafraseando tantas cosas. Este artículo 154 es un compendio de sapiencia y resuma Revolución Francesa, rebelión española, adoptación de que las colonias de América iban a ser independientes. Ese es el artículo 154 de la Constitución. Entonces, no lo señalan. ¿Cómo es posible que un diputado vaya a decir que no puede hablar lo que el pueblo le ha dicho cuando lo eligió? ¿Cómo es posible que a un diputado se le debe decir que no puede emitir un voto en tal o cual cosa? Esto es inconcebible. Yo quiero respetuosamente que repasemos este informe de comisión y por lo menos digan que hay que incluir el artículo 154 para que alguien diga, manifieste si existe o no existe. Pero nosotros no podemos mantener en ese principio, mi querido presidente Castillo. Nosotros tenemos que ser consecuentes con lo que ha dicho la jurisprudencia internacional, como cité en el caso de Gustavo Petro, como hay más de 11 casos que forman parte ya de la jurisprudencia internacional y que Panamá está acatando en base al artículo 4 de la Constitución Política. Y nosotros sabemos que no puede darse un caso en que meramente por una instrucción que salió en una página web de que no voten por Crispiano Adames para presidente, nos están abriendo un proceso revocatorio de mandato que nos ha costado tiempo, esfuerzo, explicarle a todas las personas que conviven con nosotros de que eso es una simple ñamería de una persona que no tiene raigambre popular, que no tiene sensibilidad social, que no conoce las responsabilidades que da una constitución y que nosotros somos electos por el pueblo y que nos vemos por el pueblo y para el pueblo. En esa concepción que estamos nosotros diáfanamente explicando, nosotros estamos sustentando este principio. Por lo tanto, yo le suplico, le insto a mis colegas que nosotros no admitamos este veto que ha mandado, esta objeción que ha presentado el Ejecutivo con respecto a un caso que corresponde única, exclusiva y prioritariamente a la Asamblea Nacional. Yo sé que cuento con tu voto, Rutilio. Nosotros no podemos entregarnos, porque sería manifestarnos con un precedente
que va a ser negativo para nuestro ejercicio, porque el que está aceptando eso no podrá verse en el espejo la cara y decir yo soy una persona que represento a mi pueblo, porque va a ser una persona que representa al querer partidario o al interés político momentáneo de una circunstancia que no es afecta a ellos. En consecuencia, señor presidente, con todo el respeto que usted se merece, nosotros, y hablo por Hernán, autorizado por Hernán García, no estamos de acuerdo con ese informe de comisión. No creemos que usted haya participado en él ni que lo admita, porque usted es una persona que ha demostrado ser consecuente con su principio y yo lo admiro mucho por eso. Y diga que en realidad vamos al Pleno, a que el Pleno manifieste si va a admitir o no lo va a admitir y consigamos nuestros 47 votos para que esta inexequibilidad pueda entonces subir a la Corte y que decidan las personas que tienen entonces la facultad jurídica. Pero no vamos a entregarnos de primera mano. Esto no puede darse y yo hago este vehemente llamado a que nos mantengamos firmes y a que defendamos nuestra posición de diputados de la nación. Si no, no tendremos cara para enfrentar al electorado cuando vayamos a verlo. Y que no nos vayan a imponer condiciones que por un interés partidista momentáneo, porque son situaciones que se dan de momento, están pretendiendo instaurar un precedente que va en contra y se lleva de calle el derecho del diputado, del parlamentario. Entonces, las garantías parlamentarias hay que respetarlas, las garantías parlamentarias existen y las garantías parlamentarias nosotros las vamos a defender siempre, siempre y siempre. Muchas gracias, presidente.